Muy bien, mis amados hermanos, muy buenas tardes. Nuevamente nos vemos en este día 1 de julio. Fíjense nada más, ya estamos iniciando un mes nuevo y está comenzando el segundo semestre del año. Qué rápido, wow, ¿verdad? Estamos aquí a esto de las 6 de la tarde. Antes de seguir adelante, queridos hermanos, quiero hacer una oración pequeña en donde Dios bendiga nuestra vida y especialmente aquellos que nos encontramos enfermos en casita. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, por quien tenemos entrada, Señor, a esta gracia, venimos ante ti en oración para darte las gracias, Señor, por tus bondades y cuidados. Especialmente queremos pedirte por aquellos hermanos que se encuentran en casita, Señor, y que están enfermos o están en el hospital, Señor, en algún centro clínico, esperando, Señor, en reponerse. Te pedimos, Señor, que tú les levantes, Dios Santo, que tú bendigas sus defensas y las fortalezcas para que salgan adelante, Señor. Concede, Dios, que las heridas del cuerpo, de su cuerpo, se cierren, Señor, que dejen de estar abiertas, oh Padre nuestro, y el dolor desaparezca completamente. Señor, sana a mis hermanos enfermos allá donde estén, donde quiera que se encuentre alguno, de cualquier parte de su organismo, Señor, desde la planta de sus pies hasta la cabeza, ellos recobren su salud por causa de tu misericordia y tu bendita mano sobre de ellos. Oh Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así también, Señor, iniciamos esta meditación. En tus manos nos ponemos, en Cristo Jesús. Amén. De tal manera, hermanos, este título del tema de hoy es este: Pablo reencausa a los Gálatas. Esta palabra porque tiene que ver con que los vuelve una vez más al camino, debido a que en aquel lugar los judaizantes que predicaban sin que estuviera el apóstol Pablo les enseñaban a los Gálatas y los habían confundido, los estaban sacando de la fe, y Pablo al enterarse les dice que él está sorprendido por esa actitud, pero él les está encauzando nuevamente a que se fortalezcan en la fe de Jesucristo. El apóstol Pablo, al dirigirse a los Gálatas, hermanos, cambia su estilo de introducción, que tenía en sus cartas, pues generalmente lo hacía motivándolos y animándolos, pero en esta epístola inicia su escrito dándoles una buena exhortación, debido a que estos hermanos, los Gálatas, de manera pronta estaban en proceso de cambiar su fe en la gracia de Jesucristo para tomar una fe nueva, una fe basada en las obras de la ley que venían proclamando los judaizantes. Alguien dijo: la opinión mayoritaria a través de la historia cristiana ha favorecido a Roma, mas la salvación por medio de la fe es la provisión por parte de Dios para la iglesia de Cristo. Me propongo en este momento, hermanos, mencionar en 3 partes cómo el apóstol Pablo instruye a los Gálatas acerca del evangelio de la gracia de Jesucristo frente al judaísmo legalista. En el desarrollo del sermón tenemos en primer lugar, primero, hermanos, les dice el apóstol Pablo que él es un apóstol llamado por Jesucristo y no puesto por los hombres. Estamos en este libro de carta del apóstol Pablo a los Gálatas, versículos del 1 al 3. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Se presenta el apóstol Pablo como apóstol, puesto por Jesucristo y Dios Padre y no por los hombres, como pudieran decir sus enemigos, que su apostolado, al haber venido de hombres, estaba tergiversado, no tenía fuerza, no tenía poder, no tenía validez, ya sea a través de los apóstoles, a través de Ananías o algún otro hombre de la
historia cristiana. Pero el apóstol Pablo, al presentarse, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, y les aclara que no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios su Padre, el que lo resucitó de los muertos. Esto venía causando diferentes reacciones en las comunidades evangélicas del tiempo aquel, porque entonces quienes así lo creían, algunos dudaban de las enseñanzas del apóstol Pablo, y otros, como los corintios, que cuestionaban con vehemencia su apostolado, al grado de que Pablo tuvo que hacer su defensa. Ustedes lo pueden constatar en el capítulo 9 de 1 de Corintios. Allí, desde el versículo 1, el apóstol dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Así que mismo Pablo tenía problemas con los corintios y con otras personalidades más también, pero de tal manera que Pablo inicia diciendo en su carta a los Gálatas que él es el apóstol Pablo, no de hombres, impuesto por alguien más. Se encuentra con algunos hermanos, probablemente del lugar donde escribió la carta, pues dice aquí: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces, ya que en todas las regiones donde él predicó y predicaba, Dios convertía a varias personas al evangelio. Entonces aquí están unos de ellos con él. Les deseaba a los Gálatas que la gracia y la paz de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo posara sobre cada uno de ellos, y sí que la necesitaban, de modo que pudieran seguir en hermandad cada uno. Entonces, en segundo lugar, les dice que Jesucristo se entregó a la muerte para libertarles, y es a quien se debe dar toda la gloria para siempre y no al hombre. Dice así: Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Entonces él está aclarando que Jesucristo se entregó a sí mismo. Si no pudo con la gente, es porque él no resistió, y es porque él no quiso, y es porque él de por sí venía a voluntariamente entregarse a la muerte. Dice el Señor Jesús que Cristo se dio a sí mismo, dice la Biblia, no que alguno le haya arrebatado la vida sin consentimiento suyo, sino que dice Jesús: yo de mí mismo la doy, mi vida la doy en rescate por muchos, dice, nadie me la quita, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10:18. Hermanos, qué hermosas son estas palabras de nuestro Salvador para nosotros sus hijos, a fin de estar conscientes de quién es Él y qué glorioso es Él también. Se entregó por los pecados de los Gálatas, también por los pecados nuestros, a fin de borrarlos para siempre de la mente de Dios, nuestro amoroso Padre, y conforme al Evangelio predicado. Usted ha leído allá también en el mismo Corintios, que dice en el capítulo 15 de esta forma, de esta manera, el versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El Señor Jesús se ofreció a sí mismo como ofrenda por nuestros pecados, para borrar nuestros pecados de una sola vez y para siempre. Lo hizo con el propósito de libertarnos de toda influencia mundana. Dice este presente siglo malo, presente siglo del poder del mal, las ideas, las costumbres, las tradiciones de los hombres sin Cristo y perdidos en la incredulidad. Para aquellos, este mensaje tendría que dar duramente con aquellos que estaban aceptando el judaísmo para tratar de hacer algún mérito para poder así ganarse la salvación, siendo que Cristo precisamente a eso vino, a libertar al hombre de la maldición de la ley, de acuerdo al pasaje
que tenemos. Entonces, de acuerdo a la voluntad de Dios y conforme al plan suyo para nuestra salvación, de que por gracia y no por las obras de la ley es la salvación, de modo que es a Cristo a quien hay que darle la gloria y la honra debida a su nombre para siempre, pues no hay otro nombre, dice la Escritura, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, y aquel que es el alfa y es la omega, el principio y el fin, conforme a Apocalipsis 2:6, a él sea la gloria y la honra de parte nuestra para siempre. En tercer lugar, Pablo expresa su consternación y admiración de que los Gálatas, tan pronto de que creyeran en Cristo, estén siendo cambiados de la verdad. Sucede con mucha gente, mayormente de los nuevecitos, cuando nosotros hemos predicado en algunos lugares céntricos y con mucho auditorio, se les predica el Evangelio y reciben a Cristo como su Salvador, lo reciben en su corazón, pero como no se les da seguimiento, rápidamente vienen los ruselistas, vienen los mormones, vienen las religiones, las sectas religiosas, hermanos, y los toman, se los llevan y vuelven a meterle las ideas de que la salvación es por obras y no por la fe en Cristo. Es lo que pasaba con los Gálatas. Pero él dice, estoy maravillado, que en otras versiones dice, estoy sorprendido de que tan pronto como habían creído ya estaban siendo desviados de la verdad del Evangelio de Jesús. Y en un reclamo cariñoso les exhorta, aunque él sabía que los verdaderos creyentes no pueden declinar del Señor y de su gracia, de acuerdo al capítulo 5, versículo 10 de esta misma carta, que nos está mencionando esto, dice el versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Entonces les conmina a no seguir un evangelio diferente, pero también les aclara, dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y los judaizantes eso estaban haciendo. Y bueno, la iglesia de Roma está haciendo eso. No es tanto nuestro pelear contra ello. No es con la gente, es con los líderes, es con la creencia que tienen. Porque al creer que la salvación es por obras, están haciendo a un lado la gracia de Jesucristo, los méritos de Jesucristo, el haberse entregado y la validez que tiene delante del Padre Celestial, su obra. Ese es el problema. Les aclara entonces que no hay otro evangelio, que hay quienes están perturbando el evangelio de Cristo, cosas que hoy en día tenemos a diario y que pensamos que más adelante podamos ver con más número, con más fuerza. De allí que fue necesario que Pablo declarara que aun cuando fuera quien fuera, aún alguna autoridad más alta, autoridad espiritual, o una autoridad humana dijera otra cosa que no se conformara con la palabra del evangelio puro, que ya se les había predicado con poder y lágrimas, no lo creyeran, dice. Mas si aún nosotros o un ángel del Señor, dice, a un ángel del Señor, del cielo, os anunciaron otro evangelio diferente del que hemos anunciado, dice él, sea anatema. ¿Qué quiere decir la palabra anatema? Significa maldito, es una maldición, sea maldito. Si alguien predica un evangelio diferente, y no que haya otro, ¿verdad?, pero que han pervertido el evangelio del Señor Jesucristo, ellos así han intentado hacerlo, entonces, porque el evangelio sigue siendo el mismo, limpio y puro a la vez. Entonces, por si fuera poco, Pablo vuelve a repetirles
que sea anatema, o sea, maldito el que ande predicando diferente evangelio del que ellos han recibido, dice de esta manera. No que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Bien, ya que el evangelio es que la salvación es obra de la bendita gracia de Dios al hombre pecador, y que nada tiene que ver con los méritos personales, de obras muertas o de filosofías huecas y sutilezas humanas, las cuales ensalzan al hombre y lo envanecen más y más y más que humillarse delante del Señor. Efesios 2, 8, 9 nos declara fielmente que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se envanezca. Tito 3:5 nos vuelve a recordar: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Isaías 64:6 dice que todas nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestras obras son como trapo inmundo delante de Dios. ¿Qué vamos a ofrecer delante de Él si somos una podrida llaga? Dice. Dado que el judaísmo era la más fuerte oposición para el evangelio de Jesucristo en la tierra, debido a que su énfasis en la salvación por las obras de la ley, parte de la cual allá era la circuncisión en la carne en los adeptos, con el fin de que los fieles a ello se alegraran y quizá quedaran satisfechos al ver que se estaba cumpliendo con ese requisito, que el evangelio mismo quitó al cumplir y morir nuestro Señor Jesús. Pablo, sabiéndolo, dice: o busco el favor de los hombres, menciona de esta manera, o busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería salvo, no sería siervo de Cristo. Luego entonces, mis amados hermanos, como conclusión y aplicación aquí, esta carta, hermanos, es maravillosa, es rica en contenido doctrinal acerca de la realidad de la salvación por gracia de Jesucristo. Responde a las preguntas estas de: ¿cómo puedo encontrar la verdadera felicidad? ¿Cómo puedo yo obtener la paz, la tranquilidad y la libertad del temor? Ya que en virtud de su propia fuerza y propia sabiduría, el hombre es totalmente incapaz de descubrir la respuesta. Existe el ascetismo, existe la aflicción del cuerpo, dice: aflige tu cuerpo, martiriza tu cuerpo. Las obras de supererogación, las obras de justicia del hombre moral. Esfuérzate y lleva una vida bien llevada, una vida moral muy bien, y con eso la obediencia estricta a las leyes de la naturaleza, la confianza en la ciencia, etcétera, etcétera. Pero que sin embargo, para todos aquellos que por la gracia soberana de Dios a creer esto, la ley deja de ser para siempre el medio de lograr la felicidad o el boleto al cielo cuando llega la muerte. No es por la ley, no es por la aflicción del cuerpo, no es por las obras de supererogación, no es por las obras de justicia del hombre moral, no es por la obediencia estricta a las leyes o a las leyes de la naturaleza, no es por la confianza que uno deposite en los descubrimientos científicos, sino en Cristo Jesús. Es por tanto que nosotros, como el apóstol Pablo, nos enfadamos al punto de luchar con garra porque el evangelio real sea recibido por la gente, sea entendido, incluso por nosotros mismos y por toda la gente que aún no tiene la salvación de su vida y se desvive luchando por ella, pero de esta manera diferente, y por consiguiente no puede cantar victoria como lo hace uno que ya es salvo por la gracia de Jesucristo en la cruz, pagando sus pecados. Es hermosa la palabra de Dios. Que el
el Señor nos bendiga, hermanos.